Qué gozo y qué bendición poder estar para, además de alabar al Señor, poder escuchar su palabra. Saben, Dios gobierna este mundo por medio de su palabra. Disculpen. En un momento al principio Dios dijo y todo fue hecho. Pero eso no fue solamente al principio. Todavía hoy Dios dice y se hace. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que darle demasiada importancia a la palabra de Dios. De hecho, es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas. Este tesoro que es su palabra. Algunos saben qué sucedió. Bueno, seguimos en la primera carta de los Corintios, obviamente. Hoy estamos en el capítulo 9, así que ténganlo por ahí. ¿Algunos saben lo que sucedió el 19 de mayo de 1895? Bueno, debieron haber pasado muchas cosas. Obvio. Pero el 19 de mayo de 1895 en Cuba. Perdonen los que no son cubanos. Vamos a dar aquí una especie de mini clase de historia universal, ¿no? En Cuba, en Dos Ríos, en el oriente del país, el 19 de mayo de 1895, ocurrió uno de los hechos más relevantes y recordados en toda la historia de Latinoamérica y especialmente en la historia de Cuba. De cara al sol y montado en un caballo llamado Baconao, caía en combate por 3 disparos en el cuerpo José Martí Pérez, el más ilustre y el más universal de todos los cubanos. Si alguien le dijo que el más ilustre y universal de todos los cubanos era Fidel Castro, que le devuelvan el peso. El más ilustre y universal de todos los cubanos fue José Martí Pérez. Martí se había convertido en la cabeza del movimiento independentista cubano. Había logrado unificar a casi todos los viejos líderes de guerra alrededor de una sola idea, la libertad de Cuba. Nunca fue un hombre de guerra Martí, nunca. Era un hombre de ideas, un hombre de letras, pero firme y valiente en pensamiento y en hechos también, los cuales lo habían llevado a los 16 años ya al presidio político. Solo un hombre con su capacidad pudo hacer que los cubanos de aquella época, tanto los viejos como los nuevos, entendieran la necesidad de unirse alrededor de una misma idea. Por esto se había ganado la libertad y el derecho de mantenerse al margen de la confrontación directa en el campo de batalla, para seguir siendo útil con su mente y con su pluma. Sin embargo, renunció a todo ese derecho y aún en contra de la voluntad de un hombre de guerra como el general Máximo Gómez, salió a combate. Muchos historiadores lo consideraron como un sacrificio a favor de su amada patria. Un sacrificio de negación y amor a sus hermanos cubanos y a su amada isla, a la que había regresado luego del exilio el 11 de abril de ese mismo año, solo 38 días antes de su muerte. Es increíble cómo ha habido hombres a través de la historia que han renunciado a sus libertades y derechos para servir por amor. Por amor a cosas importantes, sí, pero cosas corruptibles y cosas pasajeras, en fin. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos va a estar retando a lo siguiente. En el capítulo 9 de esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos va a estar retando a nosotros a lo siguiente. Renunciemos a nuestra libertad y derechos para servir al Señor por amor al Evangelio. Renunciemos a nuestra libertad y derechos para servir al Señor por amor al Evangelio. Vamos a leer el capítulo 9 de esta primera carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi sentencia, mi defensa, perdón. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque como esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y todos me han hecho, me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Queremos que ella sea, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Queremos vivir por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. A entender las grandes verdades que tú nos tienes en ella. Y ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Renunciemos a nuestra libertad y derechos para servir al Señor por amor al Evangelio. Es a lo que Pablo nos está retando hoy a través de este pasaje que está en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. ¿Cómo? ¿O por qué? ¿De qué manera? En primer lugar, del versículo 1 al 18, con la mirada puesta en la mejor recompensa. Con la mirada puesta en la mejor recompensa. Pablo en esta parte de la carta está tocando un tema muy relevante para nuestro tiempo, para hoy. Desde el capítulo anterior vemos la importancia que Pablo le da a saber usar la libertad que tenemos nosotros como creyentes. Usando la comida, en este caso, Pablo decía en el capítulo anterior, usando la comida sacrificada a los ídolos, él nos ponía este ejemplo. Sabemos que muchos tienen conocimiento de esto, o sea, el capítulo anterior, que un ídolo nada es en este mundo y comer de lo que se sacrifica a ellos no es nada tampoco. Pero hay hermanos nuestros que no están claros de este asunto, que son débiles en temas como este y por tanto debemos nosotros abstenernos de esa libertad que nos da el conocimiento y elevar el amor que tenemos por estos hermanos. El conocimiento envanece, decía Pablo en el capítulo 8, pero el amor edifica.
Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es muy interesante porque en el capítulo 8 se refiere a la idea de limitarnos de nuestra libertad cristiana a favor de nuestros hermanos más débiles en la fe. Ahora en el capítulo 9 se va a referir a la libertad que tiene él mismo para asumir derechos por ser un apóstol del Señor. El versículo 1 es una especie de pivote. Es una especie de pivote que enlaza perfectamente la idea del capítulo 8 con lo que veremos a continuación en el capítulo 9. Pablo comienza diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí Pablo está usando un buen recurso para afirmar entonces la importancia de lo que él está diciendo. El que está escribiendo no es cualquiera. El que está escribiendo la carta es un apóstol. El que escribe la carta es uno que vio personalmente al Señor Jesucristo. Quien escribe la carta es alguien a quien se le confirió un ministerio único en toda la historia del cristianismo. El que escribe la carta conoce como nadie acerca de su libertad en Cristo. El que escribe esta carta, hermano, quien escribe esta carta estuvo 1 año y medio en Corinto y es el padre espiritual de la gran mayoría de los que ahora están leyendo la carta. Pablo usa un recurso que los padres usamos mucho con nuestros hijos. Miren a ver si les recuerda algo. Si yo soy tu padre o tu madre en este caso, si yo soy el que me sacrifico por esta casa, si esta casa es mía porque la pago yo y tengo el derecho, por tanto, de hacer aquí lo que me da la gana y a pesar de esto la cuido, ¿cómo vas a venir tú, muchacho malcriado, a no cuidarla, a destruirla o a querer hacer con ella lo que te da la gana? Por supuesto que Pablo es mucho más fino que nosotros. Pablo no lo dice de esa manera, pero la idea es la misma. Todo parece indicar que Pablo tuvo que recordarles estas cosas a los corintios, porque había algunos que estaban tratando de echar por tierra su autoridad apostólica. De hecho, la segunda carta que el apóstol le escribe a los corintios, toda ella en sí es una defensa acerca de su apostolado. Magistralmente ahora Pablo usa estas acusaciones para desarrollar su argumento acerca del uso adecuado de su libertad y sus derechos como apóstol y guía espiritual de toda la iglesia en Corinto. A partir del versículo 3, Pablo se centra en lo que va a estar diciendo ahora y lo hace con una serie de preguntas retóricas. Una serie de preguntas retóricas con una clara respuesta afirmativa. Y todo lo que Pablo va a preguntar ahora, lo pregunta de una manera retórica porque todos estaban claros de que la respuesta era afirmativa. Sí. Contra los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo preguntaba. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son las preguntas que hace Pablo. Pablo está poniendo aquí la plataforma de sus derechos como un siervo del Señor, que está entregado completamente a la expansión del Evangelio. Es la plataforma que Pablo pone acerca de sus derechos. Pablo está diciendo, nosotros tenemos el derecho de comer y de beber. Tenemos el derecho de tener familias y de ser sostenidos económicamente por ustedes. Ese es nuestro derecho. Los soldados que van a la guerra, Pablo ahora pone estos ejemplos, tienen garantizado su sustento. Y tanto los granjeros como los ganaderos, los campesinos, se alimentan y sostienen a toda su familia con el fruto de su trabajo. Hermano, Pablo aquí está dejando algo muy claro. Yo he trabajado por ustedes. He trabajado para ustedes. Ustedes son el sello o la marca distintiva de mi apostolado. Ustedes son el fruto. ¿Ok? Por tanto, tengo el derecho total
de ser sostenido económicamente por ustedes. ¿Saben? Esto es un pasaje muy difícil de predicar para cualquier pastor con un poco de vergüenza en la cara. Muy difícil. Sí, porque sabemos que hay muchos por ahí que han perdido la cara, todo el calor en la cara. Y no solo toman un poco de leche, en este caso el rebaño, sino que han secado el rebaño y han sacrificado incluso muchísimas ovejas. Imagino que entiendan lo que les estoy diciendo. Hay muchos pastores hoy en día, hay muchas iglesias que son conocidas. Mire, en estos días escuchaba algo que me dio estuve riéndome casi media hora. Pero después que me empecé a reír, casi me dan ganas de llorar. Porque es como que una persona llama a otra y le dice, fulana, de parte del pastor, dice que este domingo necesita que le lleven el diezmo porque tiene que pagar la Toyota 4Runner del año que le regaló el Señor. ¿Entiendes? Dice el pastor que le lleve el diezmo este domingo porque tiene que pagar la Toyota del año 4Runner que el Señor Jesús le regaló. Sabemos que hay muchos frescos por ahí. Y sabemos que hay muchos pastores por ahí que están secando sus congregaciones. Pero esto es palabra de Dios. Y es algo que no podemos dejar de decir tampoco. Es difícil para mí, es palabra de Dios. Pablo lo confirma a partir del versículo 8 cuando dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pablo cita a Moisés aquí, en este pasaje. Específicamente Deuteronomio 25:4 y Deuteronomio 18:1, para respaldar lo que está diciendo. De manera, hermanos, que sí, los que trabajamos por el evangelio, los que vivimos anunciando el evangelio y cuidando el rebaño que es del Señor, tenemos el derecho de vivir del evangelio. Obvio, lo sabemos y la iglesia lo sabe. Y es complicado decirlo, me encantaría estar predicando este pasaje en otra iglesia, para entonces motivar a esa otra iglesia que pueda sostener a su pastor. Y no estarlo diciendo en la mía, pero es palabra de Dios. Ahora bien, y ahora es cuando viene esta parte interesante. Ahora bien, aunque Pablo usa una buena parte del pasaje para aclarar esto, que es una realidad, Pablo tenía todo el derecho lo usa solo como un ejemplo para darles la enseñanza que tenía en mente a los corintios en este fragmento de la carta. ¿Por qué decimos esto? Veamos lo que ya nos dice versículo 12b. ¿Qué dice el versículo 12, parte B? Pero no hemos usado de este derecho, decía Pablo. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esta idea Pablo la desarrolla desde el versículo 15 hasta el versículo 17 cuando dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. De este derecho que tengo, este derecho de ser sostenido por ustedes como iglesia, yo no me he aprovechado de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir, decía Pablo, antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí!, decía Pablo, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ya encomendada. Pablo se sentía con plena libertad para reclamar precisamente sus derechos como obrero del evangelio. Sin embargo, da un golpe fuerte sobre la mesa para decirle a los corintios, las libertades y los derechos son basura cuando se trata de la suprema tarea de anunciar el evangelio. Pablo aquí es muy claro. Vivimos en una sociedad en la que
hay un claro desbalance entre derechos y deberes. Nadie quiere saber de los deberes. Todos quieren reclamar ¿qué cosa? Derechos. Aquí Pablo nos está mostrando que en la iglesia de Cristo también tenemos muchos derechos. Pero estos derechos tenemos que doblegarlos ante el mayor de todos los deberes que un creyente en Cristo tiene. Y este supremo deber es anunciar el evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Somos libres? Sí, somos libres. Cristo nos ha hecho libres. Tenemos derechos, también tenemos derechos que el Señor nos ha dado. Pero cuidado, que estos derechos y estas libertades pueden en algún momento convertirse en un obstáculo para el evangelio. ¿Saben? Para Pablo, la mayor recompensa de su trabajo en el Señor no era el derecho de ser sostenido económicamente. Esa libertad y ese derecho no era su mayor recompensa. El mayor galardón de Pablo era presentar gratuitamente el evangelio para no abusar de su derecho en el evangelio. Aquí podemos pensar varias cosas. Pablo quizás no quería verse en la penosa necesidad de decirle 3 o 4 cosas a algún hermano que pensaba tener derechos por ser de los que más aportaba a la iglesia. Quizás Pablo quería evitarse eso. Quizás Pablo no quería poner un stop a alguien que viniera a decirle, Apóstol Pablo, me encantaría que este domingo, en vez de usted entrar por la puerta derecha, entre por la puerta izquierda. Y que en vez de saludar a los demás, venga directamente y me salude a mí. Me imagino a Pablo diciendo, ¿y por qué? Y al otro hermano, el problema es que yo soy de los que más aporto acá a la iglesia. Y parece que Pablo no quería verse en la situación de decirle, mira, tú trágate tu dinero y todas tus cosas, pecador inmundo, porque la obra de Cristo se hace con o sin dinero. Si piensas que por aportar más en la iglesia, dinero que el Señor mismo te ha dado, tienes el derecho de venir y hacer y decir lo que te da la gana, pues trágate tu dinero. Te pierdes tú y tu dinero. Quizás Pablo no quería decir una cosa como esa. O quizás en ese tiempo ya había algún problema con otros predicadores que se estaban enriqueciendo con el evangelio, cosa que hoy está pasando. Y quizás por eso, por el contexto en el que vivían los corintios, Pablo no quiso asumir sus derechos de ser sostenido por los corintios. Lo cierto es que Pablo entendió que su derecho como trabajador del evangelio en el contexto de Corintios podía ser un obstáculo para que el mensaje del evangelio fuera escuchado y decidió renunciar a estos derechos. Amados, en este mundo vivimos y luchamos por sueños que pueden recompensar nuestro trabajo. Gritamos por nuestros derechos aferrándonos a nuestra libertad. Pero la palabra de Dios nos está mostrando que la más grande recompensa es haber vivido o vivir una vida que no sea un obstáculo para el evangelio. Una vida que pueda renunciar a derechos, que pueda renunciar a libertades, con tal de anunciar el único mensaje que salva a todos aquellos que crean en él. ¿Son nuestras libertades y nuestros derechos un obstáculo para el evangelio? Pensemos en esto. Pensemos si nuestras libertades y derechos hoy, en este país en que vivimos, que tenemos muchas libertades y muchos derechos, son un obstáculo para el evangelio. Los cristianos no podemos simplemente mirarnos al ombligo. Cada paso que demos en nuestras vidas tiene que ser pensando en esto. ¿Tengo derecho a tener un carro? Obvio. Ahora bien, pudiera ser que mi carro de $250,000 se convierta en un obstáculo para que el evangelio se escuche con toda claridad. Yo sé que aquí, no sé, iba a ser un chiste, pero nadie aquí tiene un carro de $250,000. Tengo derecho a tener una casa. Ahora bien, pudiera ser que mi casa de lujo, con piscina, de 8 acres, se convierta en un obstáculo para que se entienda con claridad el evangelio. Y quede mi yate. O sencillamente quede mi derecho al reclamarle con enojo al jardinero porque se olvidó de cortar un pie cuadrado de mi jardín.
¿Y qué es mi derecho de vía? Y ya cuando estoy en un forest stop y me tocaba a mí y salió el otro, yo salgo y bajo la ventanilla y le grito y le hago señas con los dedos, no sé cuántas cosas. ¿Y qué? ¿Era mi derecho o no era mi derecho pasar primero? Claro que era mi derecho pasar primero. ¿Pero y qué? Si reclamando mi derecho me convierto en un obstáculo para que el evangelio se escuche claramente. Hay muchísimas cosas en las que pudiéramos pensar. ¿Cómo, de qué manera nosotros, por reclamar nuestros derechos y nuestras libertades, podemos convertirnos en un obstáculo para que el evangelio sea escuchado claramente? Vivimos en un país, como lo decía, de libertades, de derechos, pero no olvidemos nunca que no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo, nuestro Rey, y nuestra mayor tarea es anunciar su reino. Seamos dignos embajadores, que vivamos de tal manera que otros puedan acercarse a nosotros sin estorbo para anunciarles el mensaje del evangelio. Pablo renunció a sus libertades, a sus derechos para servir al Señor por amor al evangelio, con la mirada puesta en la mayor recompensa. De la misma forma renunció a esa libertad y esos derechos, sacrificándose por aquellos que iban a recibir el mensaje del evangelio. Amados hermanos, renunciemos a nuestra libertad y derechos para servir al Señor por amor del evangelio. Ahora, a partir del versículo 19 y hasta el 27, sacrificándonos para recibir el mejor premio. Renunciando a nuestras libertades y derechos, esperando el mejor premio, y ahora esperando la mejor recompensa, y ahora sacrificándonos para recibir el mejor premio. Pablo retoma ahora su derecho de libertad y decía: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Aquí aún es más claro, diciendo que a pesar de ser libre, se ha hecho esclavo con tal de ganar para el Señor el mayor número posible de personas. Este sacrificio de Pablo es comparable, solo comparable al mayor de todos los sacrificios hechos en toda la historia. El mismo apóstol nos narra en la carta a los Filipenses, y fue el pasaje que estuvimos leyendo hoy temprano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, el Señor Jesucristo se hizo esclavo siendo Dios. Decidió humillarse, rebajarse a la estatura de un simple hombre y encima morir en la muerte más humillante jamás conocida, la muerte de cruz. Y lo hizo para salvar a su pueblo, para salvar a los suyos, para salvar a todos los que le digan: Señor, yo me arrepiento de toda mi maldad y creo que tú te humillaste y tomaste todo mi pecado para cargarlo sobre la cruz, donde fuiste consumido por la ira de tu Padre. Si hoy estás aquí por primera vez o nos estás mirando por las redes, quiero decirte que la salvación es gratis, pero costó muchísimo. Costó la sangre del Hijo de Dios. Costó el mayor sufrimiento y el mayor sacrificio hecho jamás. Porque Cristo cargó con el pecado de todos los que creerían en Él. Y por estar cargando con todo ese pecado, soportó la ira de Dios. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. No puede tener comunión con el pecado. Si tú te arrepientes de todos tus pecados y crees en este acto único de sacrificio de Cristo, entonces te habrás librado del juicio de Dios. El juicio que vendrá para todos aquellos que no se arrepientan y crean. Serás salvado por Cristo y vivirás por toda una eternidad con Dios. Hermano, ejemplo tenemos de sacrificio a favor de la salvación de las almas perdidas. Ejemplo tenemos en el Señor.
y ejemplo también tenemos en el apóstol Pablo. No hay otra manera de participar con Cristo. Si quieres participar con Cristo en el Evangelio, no hay otra manera que no sea a través del sacrificio, de la entrega, de la negación a nosotros mismos, para poder entregar a todo tipo de personas el mensaje de salvación. Y repito, vivimos en un mundo en el que el individualismo está a flor de piel. No queremos negarnos a nosotros mismos. Y no hay manera de ser copartícipe con el Evangelio, de participar del Evangelio de Cristo, si no es a través de la negación, de negarnos a nosotros mismos, de sacrificarnos por aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación que solo está en Cristo. Entendemos como iglesia que no es de todos la fe. Pero el Evangelio, el mensaje salvador, ese sí es para todos, sin acepción de personas. Dios se encargará de salvar a algunos de los que alcancemos con nuestro mensaje. Me gustaría detenerme un poquito en esta parte del pasaje, porque creo que es uno de los peores interpretados en toda la Biblia en estos tiempos. Pablo dice que él se hizo de todo para ganar a algunos. ¿Qué significa esto en el contexto? En primer lugar, no significa para nada que Pablo incursionó en las corrientes de su mundo para identificarse con todo tipo de personas y que de esta manera pudieran comprender el Evangelio. Pablo no se hizo rockero ni friki. Pablo no se llenó de tatuajes. Pablo no se puso una argolla en la oreja, en la nariz. Pablo se pasó un clavo. Pablo no hizo nada de eso. Pablo conocía que la palabra de Dios es más que suficiente, y esta es la clave, la suficiencia de la palabra de Dios. Y Pablo entendía que la palabra de Dios era más que suficiente para cambiar el corazón y la vida de cualquier persona. Pablo sencillamente está diciendo que siendo un hombre libre se hizo esclavo y sirvió hasta la saciedad a todos los que se encontró en el camino para que el mensaje del Evangelio fuera escuchado sin estorbo. Pablo usó estrategias de comunicación, sí, las usó, como el ejemplo de Hechos capítulo 17 que estuvimos viendo hace unas cuantas semanas, cuando predicó en Atenas del Dios no conocido en el Areópago. ¿Conoce la historia? Rapidito se la voy a contar. Pablo estaba en Atenas, predicando en el Areópago, un lugar donde se reunían los filósofos. Los atenienses de lo único que tenían deseo era de escuchar algo nuevo, alguna nueva filosofía, alguna nueva corriente, no les importaba más nada. Y Pablo había pasado por el panteón, por el lugar donde tenían los atenienses todos sus dioses, y había una tarja que decía, esto es dedicado al Dios no conocido. Tenían tantos dioses, ídolos, por supuesto, los atenienses, que tenían uno, por si se les había olvidado alguno y no lo conocían, pues para ese también hay un altar. A ese también le ponían vela, al Dios no conocido. Y Pablo en el Areópago se levantó y dijo, entiendo, conozco que ustedes son muy religiosos. Pasé ahorita por allí y vi que había una tarja que decía el Dios no conocido. Pues de ese Dios que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. Y a partir de ahí Pablo enganchó, pero Pablo no le hizo pollito a los atenienses. No, Pablo usó eso porque realmente ninguno de ellos conocía al Dios de las Escrituras. Y por eso Pablo sencillamente usó una técnica de comunicación para predicarles el Evangelio de Jesucristo a todos los que estaban en Atenas. Tan fuerte sonó que muchos lo dejaron y dijeron, ¡bah! Más tarde oímos a este palabrero. Si Pablo se hubiera amoldado y se hubiera convertido en un filósofo ateniense para que los demás filósofos lo entendieran, todos se hubieran quedado ahí escuchando a Pablo y después un rato con él. No. Pablo no se hizo uno de ellos. Pablo usó una técnica de comunicación para que ellos se convirtieran al evangelio que Pablo estaba predicando. Y esto es muy importante porque hoy en día pensamos que si necesitamos ganar jóvenes, tenemos que convertir la iglesia en una discoteca. Que si queremos predicarle a homosexuales, tenemos que vestirnos nosotros con un arcoíris. Para nada. Porque la palabra de Dios es suficiente. El evangelio de Cristo tiene poder para convertir el alma y el corazón de todas las personas. Nosotros somos creyentes.
en Jesucristo, cristianos, y así nos tenemos que comportar. Y de esa manera tenemos que vivir, honrando a aquel que nos dio la vida y predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Cristo, puro y sencillo, como Pablo lo predicó. Ese Evangelio es poderoso en sí mismo para convertir a cualquier persona. Vale la pena sacrificarnos de muchísimas cosas para poder predicar el Evangelio. Pablo finalmente pone el ejemplo de los atletas que corren por un premio que se corromperá. ¿Cuánto más nosotros, que obtendremos el premio de almas rescatadas de las garras del enemigo de Dios? No sé cómo ni cuáles serán las coronas que el Señor nos dará cuando lleguemos a su presencia. No sé cómo serán esas coronas. Ahora, no creo que haya joyas más hermosas que las almas de las cuales nosotros fuimos instrumentos de Dios para su salvación eterna. No sé a cuánta gente usted ha podido traer a los pies de Cristo. No sé a cuánta gente usted le ha predicado el Evangelio y hoy son creyentes. No creo que haya una corona más hermosa, que haya una joya más hermosa en tu corona que esa. Tus joyas son aquellas personas con las que Dios te usó para traerlas al Evangelio. Qué bendición, hermano. Pablo no quería terminar sus días descalificado en este sentido. Pablo entendía que el sacrificio tenía que ser mientras vivimos en este mundo. Mientras vivamos en este mundo tenemos que mantenernos enfocados en ser siervos sacrificados que anunciemos su palabra. Y Pablo lo dice aquí al final claramente. Yo estoy enfocado, yo sé que tengo que enfocarme, yo no golpeo al aire, yo sé las cosas que tengo que seguir haciendo hasta que el Señor venga. No sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido un vocero, habiendo sido un mensajero para otros, ahora al final de mis días vaya a quedar descalificado y no vaya a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Sí, somos libres, muy libres. Pero la palabra nos está llamando a volvernos esclavos de todos hasta el fin de nuestros días para poder llevar el mensaje del Evangelio. Nos espera un premio sin igual. Corramos entonces, como decía Pablo a los Corintios, para obtener este premio. Concluimos. Qué gran ejemplo el de Pablo para nosotros en este pasaje. Un hombre con toda la libertad y con todo el derecho del mundo para vivir de los Corintios por su trabajo pastoral, por el trabajo pastoral que estaba haciendo allí. Y sin embargo entendió por el contexto de la iglesia y aún el contexto de la ciudad, que era mejor renunciar a todos estos derechos y libertades para no ser un estorbo para la predicación del Evangelio. Un hombre libre de todos, que se hizo esclavo de todos, sirviendo como nadie con tal de poder exponerles el mensaje del Evangelio y así salvar a algunos. Amados hermanos, entendamos que ser un creyente en Cristo significa imitar a Cristo. Imitar a Cristo significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestros derechos y libertades para servir al Señor por amor al Evangelio. Recordemos que no hay mejor recompensa que entregar con gozo el mensaje de salvación a otros. Y no hay mejor premio que ser un instrumento de sacrificio que produce almas rescatadas del infierno y salvadas por el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Pero gracias porque has usado hombres a través de la historia como Pablo, que también son un ejemplo para nosotros. Gracias porque sabemos, Señor, que no hay mayor recompensa, mayor premio que participar juntamente contigo en la obra del Evangelio. No hay mayor premio, mayor recompensa, Señor, que limitarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para entregar tu palabra, Señor. Ayúdanos en esto. Toca nuestros corazones, Señor. Permite que a partir de hoy podamos pensar en estas cosas. La manera en la que nosotros estamos siendo obstáculos para la predicación del Evangelio. Sabemos que tú eres soberano y llevarás adelante tu obra. Pero, Señor,
sabemos que también nosotros podemos ser un pueblo de dura cerviz, que estemos siendo un obstáculo para tu obra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para ser agentes, canales a través de los cuales fluya tu palabra. Y no obstáculos, no barreras, Señor. Bendícenos. Ayúdanos como iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.